Bueno, en primer lugar, hola a todos. Nos encontramos hoy en una nueva sesión de seminarios de la Sociedad de Etnobiología y nuestro ponente de hoy es Hugo D'Ambrosio, biólogo licenciado por la Universidad de Barcelona y doctor en etnobiología por la Universidad de Kent. Durante su tesis doctoral trabajó con el pueblo indígena americano Gabe en Costa Rica y ha trabajado también durante muchos años y sigue colaborando con el Grupo de Etnobotánica dels Països Catalans en Barcelona. Actualmente está trabajando como asesor científico y técnico de la Global Diversity Foundation, donde trata temas relacionados con la etnobiología, la diversidad biocultural y la agroecología, principalmente en Marruecos. Y hoy nos hablará de la diversidad biocultural en el Magreb, cambios y transiciones. Y adelante, Hugo, cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a este seminario. Me hace mucha ilusión estar con vosotros y compartir un poco el trabajo de estos últimos años con la organización y también con las comunidades locales del Alto Atlas. Aunque hablaré del Magreb un poco al principio, sobre todo me centraré en el Alto Atlas, pero hay muchas similitudes en la región, por lo tanto, pues son bastante extrapolables a otras zonas del norte de África. Entonces, empezaré por el final. Había puesto este tráiler al final de la presentación, pero he pensado que tal vez valía la pena al principio, sobre todo si estaba llegando gente a la charla. Entonces, son 3 minutitos, no llega, de un reportaje que hicimos ahí en las comunidades locales.
Buenísimo. Entonces, supongo que todavía veis la presentación completa, ¿sí? Este documental es No, un... Hugo, hemos perdido ya la presentación. habéis perdido la presentación. Vale, un segundo. Si es que tengo que ponerla primero en formato expandido. Y luego a través de aquí. Esta, perfecto. Pues este documental está elaborado por dos videógrafos con los que colaboramos y ha obtenido bastantes premios y se ha visualizado en muchos festivales y bueno, ha tenido mucho éxito. Si queréis más información os puedo dar también más información al respecto y un enlace para poder visualizarlo. Entonces, bueno, después de este primer vídeo para ponernos en situación, voy a explicaros un poco las diferentes características del Alto Atlas y del norte de África en general, un poco la diversidad biocultural que se encuentra en ella y también un poco los cambios y transiciones que hemos identificado con nuestro trabajo, con algunas de las aportaciones que hemos hecho y perspectivas de futuro. Entonces, bueno, así muy básicamente, todos aquí somos no biólogos, entonces ya conocemos lo que es esta ciencia, pero sobre todo para remarcar estos tres ámbitos en los que también hemos intentado contribuir con nuestro trabajo, que es a nivel de conocimientos, prácticas y creencias, pero también a nivel de paisaje, de especies y de subespecies o variedades y razas, como hemos hecho con algunas especies agrícolas y también ganaderas, y también pues analizando diferentes grupos, ya sea género o diferentes grupos de edad, para también pues todas las acciones que se hacen pues que estén un poco más ligadas a diferentes miembros de las comunidades. Entonces el norte de África pues se caracteriza por sobre todo este límite con sobre todo el mar Mediterráneo, un poco el Atlántico y la sierra que la caracteriza con diferentes macizos y en el que hemos trabajado nosotros, el Alto Atlas, que sería pues el más alto de todos, el que tiene las montañas más altas y que divide también un poco en Marruecos al menos la zona desértica con la zona más atlántica y hace de puente y también de barrera entre esos dos ámbitos. Y también a nivel cultural y lingüístico es una zona muy diversa porque tenemos subyacentemente las lenguas originarias, las lenguas amazigh, que están dispersas sobre todo en las zonas más altas, en las montañas, y también en la zona del desierto central del norte de África, con los tuaregs, y también yuxtapuesto con las lenguas que llegaron más tarde, sobre todo el árabe, que ha ido evolucionando en diferentes partes de la región, con diferentes dialectos, y en Marruecos al menos se hablan dos, el marroquí, el darija, y también el hassanilla, que sería más al sur, ya también en la zona del Sáhara Occidental. Entonces hay una diversidad etnolingüística muy rica, y aparte dentro del árabe hay un árabe más antiguo, otro más reciente, entonces es bastante complejo el aspecto sociolingüístico de la región. Y a nivel ya más bioclimático son pues unas montañas que llegan hasta los 4.167 metros, en el caso del Alto Atlas, aunque las precipitaciones son bastante modestas, con hasta 800 en las zonas más altas y vertientes norte, y solo apenas 200 o 500 milímetros en las zonas más bajas. Entonces la parte, sobre todo oriental, es más seca y las zonas más altas que están por aquí pues más húmedas, y la zona atlántica también un poco más. Y a nivel de temperaturas también hay una gran variación, desde más de 18 como temperatura media anual a cerca de 3 grados, o sea que también hay un gradiente de temperaturas muy elevado. A nivel biogeográfico o de especies, sobre todo, bueno, hay varias zonas que se han identificado como zonas de alta biodiversidad, de claves, Key Biodiversity Areas, en toda la zona del Alto Atlas, y algunas de ellas son parques naturales, otras no, y sobre todo en nuestro trabajo hemos intentado también que coincidieran zonas
de estas marcadas en verde para poder pues, trabajar en zonas ya que sabemos que son de alta biodiversidad. Y también hay diferentes sitios que a nivel allá nacional se llaman SIBES, que son sitios de interés biológico y ecológico, aunque el grado de protección es muy bajo y de análisis, de estudio, también es muy reducido y por lo tanto no están tan protegidos como los que sí son oficiales, que serían los parques nacionales y algunas zonas Ramsar que hay también en las nacientes de los ríos. A nivel de densidad poblacional y a la parte más humana, también tenemos un gradiente aquí de poblacional con mucha más gente en la zona del oeste y mucha menos en el este, y sobre todo alrededor de Marrakech, que estaría como por aquí, pues no sé si veis mi mouse, pues donde se concentran las poblaciones más grandes y sobre todo en la parte oriental muy despoblada. Y a nivel también étnico de tribus, porque el sistema de adscripción a los grupos étnicos en Marruecos se basa en la tribu a la que perteneces y a diferentes clanes dentro de esas tribus. A nivel de tribus, en la zona del Alto Atlas hay 74, por lo que es un número bastante elevado. Sobre todo hay algunas regiones donde son la área ocupada es muy pequeña y por lo tanto el número es bastante alto. Hay otras que son ya con áreas más extensas, sobre todo ya cuando es más seca la zona. Entonces, para hablar un poco de la diversidad biocultural del Atlas, primero pensar también en la riqueza histórica de la zona, porque han habido contactos desde el norte, sur, este y ya posteriormente oeste también con la conquista de América. Y entonces pues es una región donde han habido intercambios pues con la parte subsahariana, con la parte mediterránea y con el Oriente Medio, que han ido transformando la región a lo largo de los siglos. Aquí hay un pequeño resumen un poco de toda esta historia, que es muy resumida aquí, pero tendríamos esta fase prehistórica con la fase paleolítica y después pasando ya a una época más neolítica, donde ya aparece las primeras agriculturas en la región y la cultura amazigh. Y luego habría una época posterior donde hubo mucho intercambio, comercio y alguna colonización de las zonas aledañas. Entonces hubo intercambios con fenicios, judíos, con el África subsahariana, romanos, vándalos y bizantinos. Y ya en el siglo VII inicia la primera islamización, que no arabización, que viene después, porque primero inicia las primeras tribus que llegan de la península arábica, los omeyas, islamizan a la comunidad, pero no la arabizan, no cambian la lengua en aquel momento, y aportan también bastantes aspectos de la revolución agrícola árabe, que ya habían traído otros grupos anteriormente, con los romanos, etc. Luego viene una época de fragmentación en la Edad Media, donde las diferentes tribus amazigas se rebelan entre ellas y se crean diferentes estados independientes. Y aquí estaría la época de los idrísidas, de los Bagawata, de la ciudad de Sijil Masa y otros, fatimís. Y ya luego, en el siglo XI, empieza una segunda ola de migración desde la península arábica, más del sur del Yemen, del actual Yemen, de tribus beduinas, y entonces se produce aquí la arabización, el cambio a la lengua árabe, y también una nomadización de la población, se vuelve más nómada por esta cultura más beduina y de ramadería. Aquí estarían ya las dinastías almorávides y almohades y luego otras que no conocemos tanto antes de la época de colonización europea. Ya al final de esta época de las dinastías se da una sedentarización en la región también, promovida por los gobiernos, y luego ya llega la época del protectorado a principios del siglo XX, donde los franceses y los españoles se reparten el territorio y hay también colonias, algunas colonias españolas, el Sidi Ifni y el Sahara español, y los otros son protectorados, y también hay un pequeño periodo de una república del Rif, un poco luchando en contra de los españoles,
que dura 5 años y luego vuelve a ser incorporada al protectorado. Y ya luego, a partir del 56, vuelve la dinastía alauita, que ya había estado anteriormente antes del protectorado, y hasta el presidente, que sería Mohamed VI, perdón. Entonces, ya en la actualidad, o sea, después de esta historia así muy resumida, en la actualidad la población, esto sería para Marruecos, se encuentra dividida entre un 60% urbana, ha habido un crecimiento muy grande en las ciudades, y se ha reducido al 40% en los pueblos, en la zona rural. Entonces predomina esta población urbana que se dedica a los servicios o a la industria, con un 8% también dependiente de la pesca, y del 40% restante de la población, la mayoría dependen de sistemas agropastorales, de intensivos a extensivos y de subsistencia, y solo unos pocos, en la parte de abajo del diagrama, que se dedican al nomadismo, que había sido muy importante en el pasado, con un 15% que aún practica la transhumancia y solo un 0,1% que practica el nomadismo de larga distancia o horizontal, como el que hemos visto al principio. Los Aitatás serían un ejemplo de nómadas horizontales, y el resto se hacen una transhumancia en verano a las zonas altas más cercanas de sus viviendas. Entonces, bueno, así para resumir, tendríamos que esta zona es una zona de clima mediterráneo, de montaña, con influencias tanto atlánticas como saharianas, con estas poblaciones amazigas, semisedentarias a sedentarias. Ya, como hemos dicho, muy pocas se dedican al nomadismo al 100%, y va aumentando esta sedentarización con este modelo de linaje segmentario que le llaman takat, o sea, que formas parte de una tribu, que luego forma parte de un clan, que luego forma parte de una familia extensa, que luego forma parte de un hogar. Todo esto imprime ciertas características del trabajo que vas a tener o de tu rol en la comunidad, etcétera, etcétera. Y esa estructura es patriarcal y patrilineal y patrilocal, o sea, normalmente es el hombre el que se queda en la región de los padres, y la mujer es la que se va a casa de la zona o sea, se va a vivir donde viven la familia del marido. Luego estaría esta agricultura de subsistencia de secano y algo de regadío en una pequeña escala, con pequeñas explotaciones, y algo de cría de ganado, con muy pocas vacas, sobre todo son ovejas y cabras, y también alguna recogida de plantas silvestres, aromáticas y medicinales, y un comercio a pequeña escala, con una emigración importante a las ciudades y al extranjero, y también un aumento de esta integración del Estado y del mercado. Y algunos de los productos importantes que se producen allá serían cereales, comunes en la región mediterránea, y algunas legumbres también, y otras hortalizas, brasicas, alliums, cucurbitáceas y solanáceas, entre otros, junto con frutas y frutos secos, y también plantas aromáticas, como hemos mencionado, algunos árboles silvestres como el carrasco o los fresnos, el fraxinus de allá, una subespecie que es autóctona, el Juniperus, y la ganadería que mencionábamos, más un poco de miel, y ahora algunos otros cultivos como el azafrán o plantas más introducidas. Y aquí algunas imágenes de estos productos de la región, algunos sin elaborar, otros ya elaborados, algunos cuscús de centeno o unos cereales también tostados en estas dos de comida, o un cuscús también hecho con maíz que hacen, o este pan hecho en un horno tradicional, así como el tajín, que es muy, muy típico de allá, del norte de África, y algunos otros productos locales de alto consumo. Entonces, en nuestra visión, el trabajo que hemos intentado hacer nosotros ha sido un poco basado en enfoques integrados, como hace la etnobiología, y sobre todo basándonos en el enfoque de paisaje, e intentando involucrar al máximo de participantes, de partners y de escalas diferentes para trabajar en este enfoque integrado de paisaje y de desarrollo comunitario. Y para ello hemos trabajado un poco en la zona de
de la ganadería y relacionada con los pastos y las zonas altas de las montañas y algún bosque que hay por ahí. Las zonas más bajas con el tema de la agricultura y en las casas ya con el tema de la alimentación, de la comida, y en los mercados y en los pueblos, digamos, el intercambio que se produce de estos productos alimentarios o agrícolas. Y entonces estas 4 unidades, digamos, pues han servido para bastante de nuestro trabajo, analizando diferentes prácticas que se realizan en ellas, los productos que las caracterizan y un poco los diferentes roles que tienen diferentes miembros de la comunidad en estos espacios. Y entonces, bueno, hemos identificado, ya se conocía esto, pero es muy importante en la gestión del ecosistema local, cómo diferentes unidades, ya sea el hogar, las casas individuales o el pueblo, o ya diferentes pueblos en conjunto o entre tribus diferentes, cómo diferentes recursos se gestionan a esos diferentes niveles. Entonces, el agua, por ejemplo, pues se gestiona a nivel de pueblo, pero en cambio los pastos y la zona de pastoreo, pues es generalmente una gestión entre diferentes pueblos o hasta diferentes tribus. Entonces, tienen que haber ciertos acuerdos, ciertas multas si no se cumplen esos acuerdos, y hay un sistema bastante complejo de gestión a nivel consuetudinario, local, porque luego está el Estado que aporta nuevos tipos de gestión más desde la ciudad, ¿no? Pero esto sería la gestión local de las comunidades amazigás. Y esto es muy importante porque entonces, según los actores en cuestión, pues los planes de gestión, etcétera, tienen que estar relacionados con estos diferentes actores según el grado de gestión que tengan en la diferente escala de paisaje en la que estemos hablando. Y entonces, bueno, también hemos investigado un poco lo que son las prácticas más relevantes de conservación o de gestión del territorio, desde diferentes estrategias de delimitar el terreno, ya sea con muros de piedra o la gestión del suelo para evitar la erosión, también diferentes sistemas de gestión del agua compartida. Generalmente todos los sistemas Amazigh son bastante equitativos e intentan que todos los miembros de la comunidad tengan una parte proporcional del recurso en cuestión. Y también aspectos de agricultura como los graneros colectivos que ahora están en recesión, o el uso de plantas medicinales, el uso de estiércol para obtener nutrientes en el suelo. El ACDAL, como hemos visto antes, esta técnica de pastoreo intertribal entre diferentes tribus en las que se comparten grandes áreas y entonces tienen que haber ciertas regulaciones. O el azaín, que también sería un tipo de restricción, pero a nivel más pequeño, de no dejar acceder el ganado en ciertas épocas del año a ciertos lugares. Y luego también pues hemos estado, como decía, investigando un poco los aspectos de cocina tradicional, sobre todo están relacionados con los cereales, diferentes tipos como de cuscús hechos con diferentes tipos de cereales, o si no una sopa como la sopa de habas, la bisara, que también es muy típica de la región. Y luego ceremonias y celebraciones que son también muy útiles para toda esta gestión de los recursos, que hemos también identificado que muchas de ellas están en recesión, como diferentes fiestas que se hacen para la llegada de la primavera, por ejemplo, los Aseft, y el Lemaruf, que se hace más ya sea para alguna fiesta religiosa o para algún tipo de celebración comunitaria. Y también hemos visto como, por ejemplo, la práctica del tiwizi, que es de colaboración entre los miembros de la comunidad para, por ejemplo, cuando hay una época de cosecha muy importante, que entonces diferentes miembros ayudan a otros miembros de otras familias. Esto también está en recesión o se está convirtiendo en algo que se obtiene dinero a cambio de. Y otros tipos de gestión de la comunidad, como la Jemaah, que sería como el consejo de sabios, digamos, del local, que también está siendo sustituido por los métodos de gestión más o de gobernanza más nacionales que vienen de la capital.
Entonces, es compleja la estructura porque se mezclan estos ámbitos más consuetudinarios sumados al ámbito nacional y hasta un poco el colonial, porque la colonia francesa tuvo mucho que ver con estas múltiples estructuras que existen. Entonces, aquí algunos ejemplos de estas prácticas que os mencionaba, el Astur, por ejemplo, que protege los árboles y les da pues, más humedad y sobre todo para que no se lo coman las cabras o las ovejas. Y también pues, estos muros de ramas para que también los animales no entren en ciertas zonas o para evitar el pastoreo, o muros como es una zona muy rocosa donde hay muchas piedras en el suelo, pues van muy bien para hacer diferentes estructuras para retener el suelo, y prácticas también agrícolas para los cereales, por ejemplo, para batir los cereales, o para la gestión del agua. Estos canales ya son de cemento, pero también los hay de tierra, los más tradicionales, o el cultivo, combinando diferentes cultivos, en este caso cebada con almendros alrededor. El Agdal, este pastoreo compartido, o el que es más en otras zonas, en vez de estas zonas de pastoreo compartido, hay unos puntos de veraneo donde los pastores llevan las cabras y las ovejas en la época de verano. Aquí sería un ejemplo de un tiwizi en alguna actividad colectiva que se ha hecho y entonces luego se comparte algo para comer y beber, o la producción de recetas como el tumit, que es esta mezcla de cereales tostados que está muy rica. Y aquí otras prácticas como estas colmenas más modernas, aunque hay un poco de tradición de apícola en la zona, es bastante moderno esta producción masiva, digamos, o más grande de miel. El cuscús, por ejemplo, también muy tradicional los viernes, solamente los viernes, porque se tarda muchas horas en elaborar el cuscús, y suele ir acompañado con esta leche agria también, que es el plato, la bebida acompañante normalmente del cuscús en la montaña. Los IGREM, a mí me interesan mucho estos graneros colectivos que ya están en desuso en la mayor parte de la región. Ya la mayor parte de familias guardan las semillas en su casa, o sea, en sus graneros particulares. Y esto servía para proteger todas las semillas de posibles saqueos, etcétera. Y otra cosa que hemos visto que está ya casi abandonada, que sería los diferentes moravitos y como santos, los santos, porque el Islam no considera, los santos no forman parte del Islam. Entonces hay un poco aunque es una tradición muy, muy arraigada en el norte de África, pero se están abandonando por esta cuestión más asociada a que no están aceptados en el Islam. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo. 18:42, perfecto. Pues ahora debéis haber perdido otra vez la presentación. La vuelvo a compartir. Claro, ha desaparecido del todo, como siempre. Disculpa, ¿eh? Que voy así todo acelerado y... Perfecto. Pues Tienes a todo ver... el tiempo que quieras, Hugo. Estamos muy entretenidos. Gracias. Perfecto. Vale, entonces, ya hablando de los cambios y transiciones de la región, bueno, primero ha sido unas reflexiones antes de explicarlos algunos. Sería un poco eso, entender si esos cambios son intensos o leves, o son de grandes áreas o están localizados en algunas comunidades, o si son reversibles o irreversibles. También analizar si hay procesos de fusión y yuxtaposición, o de relocalización, recombinación, reestructuración, que muchas veces pues a lo mejor no desaparece, pero a lo mejor cambia de estructura o se recombina con otra práctica. Segregación espacial, nuevos desarrollos en la producción, circulación y consumo, o coexistencia de varios universos simbólicos, hasta el abandono o también la intensificación. Y luego también si son consecuencias o causas ya sea de un ámbito concreto, sociocultural, lingüístico, o una combinación de ellos, que explicaré algunos así divididos por ámbitos, o ya otras características como si son de origen interno, externo,
desde el punto de vista local o establecidos por los expertos, entre comillas, o los científicos, si son objetivos o subjetivos. Hay muchas formas de intentar entender estas transformaciones y en este caso pues ver cómo establecer acciones para revertir ciertas tendencias. Entonces, un poco del contexto socioeconómico de Marruecos, porque ha influido mucho en también los cambios que estamos viendo, y es el elevado crecimiento. El primer cuadro de todos, a la izquierda arriba, muestra el aumento de población bastante significativo desde el 55 hasta la actualidad, que pasó de 12 millones de habitantes a casi 37.000. Entonces, con una esperanza de vida también que ha ido en aumento muy, muy considerable, de estar por debajo de los 30, ahora estaría por encima de los 70. En los años 50 estaba por debajo de los 30. 30, ¿no? Sí, aquí pone, sí, me parece muy poco, pero sí, porque 30, 50, 70. Y también la densidad poblacional, que ha cambiado mucho del 61 al 2020, pasando también de menos de 30 habitantes por kilómetro cuadrado, más de 80, lo que va mostrando esta como urbanización del país y este aumento de la calidad de vida en diferentes parámetros. Y esto también va ligado a este cambio en la tendencia de población viviendo en las zonas rurales y urbanas, el cuadro superior a la derecha, donde vemos que se entrecruzan en el 90, donde ya la población urbana y rural son iguales, y a partir de ahí ya va aumentando la población urbana sin parar. La proporción, digamos, la población se ha mantenido más o menos constante, pero proporcionalmente a la urbana ha ido disminuyendo mucho. Y luego también vemos unos datos muy positivos, que serían los de educación abajo, donde vemos que ha ido aumentando mucho la población con estudios primarios y secundarios, y irán en aumento, y también universitarios y posuniversitarios de posgrado, que también han ido aumentando mucho en los últimos años. Entonces, esto influye mucho en este cambio también de rural urbano que se observa en el trabajo que hacemos en el Alto Atlas. También el rápido aumento del GDP, del per cápita, del ingreso per cápita, digamos, o la riqueza local por habitante, que vemos también que aumenta mucho a partir de los 60, 70, y entonces va en aumento constante, asociado también con los consumos de petróleo y otros hidrocarburos. Y luego también vemos también un muy buen impacto en la política de acceso a la electricidad, donde en los años 90 todavía menos del 50% de la población tenía acceso a la electricidad, con números ahora ya de casi el 100%, lo que también ha ayudado pues a que cambiaran patrones de vida y de estilos de vida, y la educación, etcétera, etcétera. Todo esto ha ido como impactando mucho en lo que hemos ido observando en las comunidades. Entonces, siguiendo con un poco el contexto biocultural, algunos de los factores que consideramos importantes ha sido esta pérdida de biodiversidad a nivel de variedades. En este gráfico, por ejemplo, explican cómo en los años 1903 habían un montón de variedades diferentes de especies comerciales. Todo esto son variedades comerciales que han ido desapareciendo, quedando solamente el 20% en la actualidad. Y esto también ha ocurrido en las comunidades locales, como se observa en el cuadro del lado derecho, arriba, donde en diferentes pueblos de Marruecos estudiaron Walters y colaboradores cómo diferentes agricultores han ido abandonando las razas locales, y cuántas razas locales se estiman que se han perdido en los últimos años, y son porcentajes muy elevados de 80 y 90%. O, por ejemplo, también como cultivos como la manzana, que fueron introducidos en la región, en el cuadro de abajo, cómo impactaron también en el cultivo de nueces, que es una producción local, mientras que la manzana consume mucha agua, tiene muchos impactos negativos en la zona, pero parece que
se dieron cuenta que las nueces en el fondo les eran más rentables a largo plazo y ahora vuelve a aumentar. Pero estas manzanas, por ejemplo, estuvieron muy subvencionadas, hubieron mucho dinero de diferentes instituciones, Banco Interamericano o el Banco de Desarrollo, del Banco Mundial. Han habido proyectos muy grandes que han favorecido estas políticas bastante negativas a nuestro entender. Entonces, esta cuestión poliédrica de los cambios también un poco la analizamos desde el punto de vista de las comunidades locales, preguntándoles en grupos de hombres y mujeres por separado cuáles eran los aspectos que habían visto que habían cambiado más. Y entonces aquí tenemos una lista muy larga, tal vez no las veremos todos, pero vemos que en la agricultura pues introducción de nuevas especies, pérdida de variedades antiguas, la productividad ha disminuido, se han introducido fertilizantes nuevos, químicos, ha habido cierta deforestación y sobreexplotación del bosque, falta agua, es una zona relativamente seca. Ha habido también para el pastoreo una gran disminución de las razas y se han hecho como entrecruzamientos que se han ido perdiendo razas muy interesantes en la zona. Y también estas, como hemos dicho, ellos también identifican estas disminuciones en las celebraciones, aumentos en los conflictos en la gestión de los ragdales, porque intervienen diferentes grupos y clanes diferentes, o la disminución del uso de plantas medicinales, cambios en los hábitos alimentarios, etcétera, etcétera. Sí que ha habido una incorporación un poco mayor al comercio, que eso es algo que se ve como positivo, y las infraestructuras e instituciones aún son bastante débiles en la región. Y analizando un poco estos diferentes cambios por género y por ámbitos del cambio, digamos, al lado derecho, pues se ve como hombres y mujeres, por ejemplo, en la medicina, fue casi todo mujeres los que nos hablaron de estos cambios que se han observado en las últimas décadas, mientras que para cosas del suelo o de comercio había un poquito más de aporte por parte de los hombres. Y a nivel de agrobiodiversidad, que también la hemos analizado para 5 especies de locales, nos hemos dado cuenta que como para la mayor parte de cosas en la región hay muy pocos estudios, se conoce muy poco, entonces hay que hacer mucho trabajo de investigación de base, y lo hicimos con 5 especies: el trigo, la cebada, las habas, los guisantes y la alfalfa, que son de gran importancia local. Y queríamos entender un poco cómo los locales denominaban las variedades y qué rasgos se utilizaban para evaluarlas. Lo hicimos en 22 ubicaciones con 282 informantes, visitando mercados. Aquí en este mapa se ven en negro, los cuadrados negros, las visitas a mercados que hicimos. Luego los puntos azules y rojos serían donde se hizo focus groups, o sea, grupos focales. Y el azul también incluye donde hicimos encuestas en diferentes granjas y unidades productivas, y también en amarillo serían también estas encuestas a nivel de finca. Y utilizamos una plataforma, Datar, que es muy útil para recolectar los datos y analizarlos con una tablet, por si le queréis echar un vistazo, que es muy práctica. Ahora ya te incluye además muchas especies de animales, de plantas, algunas de animales, de ganado, y también algunos peces de cultivo. Está relacionada sobre todo con agrobiodiversidad, tanto animal como vegetal. También vimos que la terminología local para ciertas especies, por ejemplo, sobreestimaba, o sea, daba muchos más nombres que lo que parecía haber de diversidad local real, mientras que para otras especies vimos lo contrario, que había una subcatalogización de la variedad que existía, y para muchas variedades diferentes se les daba el mismo nombre. Pero todo esto sin estudios genómicos es un poco difícil porque, claro, a nivel visual y de nombres, pues falta un poco el componente genético y entender realmente las relaciones entre ellas. Lo que sí ellos hablan muchos de esta dicotomía Beldi-Rumi, que sería lo autóctono, lo tradicional y lo introducido, aunque también en algunos casos algunas variedades Beldi son en realidad introducidas de hace poco, y algunas Rumi
pues pueden llevar bastante tiempo en la región. Lo que sí vimos es que había una baja diversidad a nivel de hogar de lo que cada familia planta, que aumentaba un poco a nivel regional, pero tampoco mucho. Y se plantan superficies más grandes con variedades locales, aunque los niveles de riqueza, o sea, el número de variedades que vimos entre modernas y locales era bastante igual. Esto se debe a muchos factores, incluidas las características de cada sitio, biofísicas, pero también sociales, y la disponibilidad de cada variedad en cada lugar. Entonces, concluimos que aunque dependían en gran medida de las variedades locales, veíamos también que había esta mezcla con bastantes variedades modernas. Y un poco con el ganado, que ahora estamos avanzando bastante en el trabajo con el ganado, vemos un proceso similar donde el entrecruzamiento indiscriminado, las enfermedades y su mala gestión, las políticas débiles, etcétera, han ido influyendo en esta erosión genética y se ha perdido pues, razas o quedan muy pocos individuos de razas que serían interesantes volver a recuperar y que es nuestra intención colaborar en esa recuperación. Ya para ir acabando esta parte, las especies de alto valor cultural que hemos identificado, la mayoría silvestres, pero algunas también cultivadas, también vimos en uno de los artículos que la visión local de la abundancia o falta de esas especies no se correspondía con las evaluaciones de la UICN del Red List, y entonces queríamos poner un poco esta idea de que si no se tienen en cuenta las perspectivas locales, pues a veces estos estudios a veces no son tan útiles, sobre todo para las comunidades locales, porque a lo mejor a nivel local esa variedad está falta y en cambio la evaluación de la UICN no tiene tal consideración. Entonces, es importante tener en cuenta también las perspectivas de locales respecto a la abundancia o carencia de ciertas especies. También con el ACDAL hemos intentado como analizar las relaciones que habían entre valores, reglas y conocimiento, algo que a los endobiólogos también nos interesa mucho. Hicimos esto a nivel mediterráneo, pero aquí explico un poco el caso del ACDAL, donde también pues, analizamos estos pastos gestionados comunitariamente. Identificamos algunos de los valores instrumentales, intrínsecos y relacionales que existían en el ACDAL, así como algunas de las normas que los caracterizaban. Como mencionaba antes, hay unas reglas consuetudinarias locales que rigen el ACDAL, pero también existe un pluralismo legal que tiene incluida la ley islámica, digamos, y luego tiene también algunos restos de la ley, de la legislación colonial que aún complican más el aspecto de las reglas de gestión. Y luego también identificamos un poco los tipos de conocimiento que existían, tanto a nivel local como a nivel técnico y científico. Y bueno, este diagrama intenta pues, explicar estas relaciones, múltiples relaciones que existirían entre el paisaje y los valores asociados a él, los diferentes tipos de conocimiento que tendrían la comunidad y los actores externos, y cómo a veces se intercambia ese conocimiento, a veces hay conflicto, la pérdida de este conocimiento a nivel local y la relación de estas reglas con el paisaje, que unas serían más formales y las otras más informales. Y entonces también quisimos ver un poco esta idea del producto de paisaje que le llamamos, que serían estos productos que son de zonas muy concretas donde hay muy pocos inputs externos, digamos, y que son muy característicos de una región. Y entonces para el Alto Atlas escogimos los ACDALes y la carne de oveja, porque es muy valorada también a nivel religioso, etcétera. Y entonces este concepto de producto de paisaje es un poco una fusión entre
la sostenibilidad de paisaje, que ya incluye algunos de los conceptos que queríamos considerar, y productos sostenibles, pero intenta ser un poco más, como he dicho, ligado a un paisaje muy característico, con muy poco, una gestión de inputs muy bajos y con productos de calidad elevados. Y entonces estos productos de paisaje ligan o tienen diferentes funciones ligadas con la cultura y la identidad, con la relación humano-naturaleza, de conexión, también con aspectos nutricionales y de ingresos en la familia, y también, muy importante, el aspecto de capital social. Entonces, después de ver así un poco estos resultados en diferentes ámbitos, vemos que los amazigh se encuentran en dicotomías bastante extremas, ¿no? Entre el nomadismo y el sedentarismo, donde el sedentarismo va ganando, y ganadería y cultivo, otra vez la ganadería suele ir más asociada al sedentarismo, entonces tiende a estar aumentando la parte agrícola, en retroceso de la ganadería, ruralización versus urbanización, y esta descentralización, centralización que el Estado intenta gestionar de alguna forma, y esta tradición y modernidad, porque también se yuxtaponen en la zona, pues el uso de móviles, pero haciendo la transhumancia, ¿no? Entonces, esta dicotomía que también puede ser positiva, pero también aporta ciertos cambios, y estos cambios, pues como hemos mencionado, ligados a los cambios de valores y estilos de vida, la educación formal, que ha tenido un impacto también. Los jóvenes ya no suelen querer hacer el estilo de vida de sus padres, sobre todo el nomadismo horizontal, porque no hay escuelas, no pueden educarse si están todo el año cambiando de ubicación. Estas dificultades en la transmisión del conocimiento, migración, transformación de la tierra y nuevamente este reconocimiento limitado por parte de las instituciones locales. Y además, un factor de cambio reciente ha sido el terremoto que hubo en septiembre del año pasado, que afectó bastante sobre todo la zona oeste de donde trabajamos, en el House, que es la zona debajo de Marrakech, y donde hemos tenido que cambiar un poco todo lo que estábamos haciendo para enfocarnos en aspectos de socorro, apoyo, y ahora ya estamos empezando en recuperación, pero muy lento porque ha habido también muy poco apoyo a nivel gubernamental, y la situación está bastante todavía precaria, digamos. Ya acabando, ya quedan tres o cuatro diapositivas. Aquí tenemos las contribuciones entonces que ha hecho nuestra organización como proyectos de desarrollo comunitario mediante enfoques regenerativos, apoyo a cooperativas, que ahora es un aspecto que estamos desarrollando mucho, y otras organizaciones locales y formulación de políticas, la creación de redes locales, nacionales e internacionales que casi no existían anteriormente. Y a nivel más académico hemos estado involucrados en investigación pre y postdoctoral, publicado varios artículos, y también he colaborado en evaluaciones de conservación de esta lista roja de la OICN, intentando incluir más las perspectivas locales, los informes de proyecto y de programa más a nivel interno, los documentales, como hemos visto, de Aitatá, Nómadas del Alto Atlas, y otros vídeos que podéis buscar en Global Diversity Foundation en YouTube, están disponibles. Y una actividad que ahora llevamos 3 años haciendo, 3 o 4, el Harvest Festival, se hace 3 veces al año en Marrakech, donde también invitamos comunidades locales y se venden productos del Alto Atlas, y bueno, hay un intercambio muy fructífero entre la ciudad y el campo, relacionado con los amazigh y la cultura de la región. Y este apoyo post-terremoto, que ahora es un componente de nuestros proyectos, de llevar materiales, que no está tan relacionado con la etnobiología. Entonces, ya las últimas reflexiones, estas perspectivas de futuro, es revertir esta erosión genética sería muy importante, ver que cultivos están infrautilizados, razas autóctonas, algunos ancestros silvestres que también existen en la zona, sería interesante investigarlos, y el tema de las razas ganaderas, los animales también, por su gran importancia para los amazigh.
y bueno, mejorar o hacer selección de genotipos mediante selección participativa, también siempre de la mano de las comunidades. Revertir esta erosión entonces también de conocimiento asociado a estos animales y plantas, tanto ecológico como gastronómico. El TGK sería el gastronómico, y documentación de conocimientos, prácticas y creencias. Y también el aumento del apoyo público, muy importante, promoción de participación local y apoyar procesos de desarrollo rural que eviten estas migraciones y hasta promuevan a lo mejor una nueva ruralidad, como está pasando aquí en España, y encontrar formas de innovar en torno a la tradición, muy importante para que los productos, pues si no, también hemos visto que, por ejemplo, las cooperativas, pues o todas producen lo mismo o son productos que ya están saturados en el mercado, y entonces hay que buscar un poco ese valor adicional al producto para que tenga éxito en el mercado. Ya para concluir, vemos cómo las poblaciones Amazigh todavía mantienen un arraigo y un amplio repertorio de prácticas. Estas diferentes escalas de gestión son muy importantes. El cambio constante que ha estado siempre, o sea, como hemos visto el resumen ese de la historia, pues un montón de interacciones y de cambios, y seguirá siendo así. Y vemos como también algunas transformaciones son globales, otras más específicas, la importancia de la población local otra vez, y lo poco conocido, que eso también ha sido como un gran descubrimiento, es lo poco que se conoce el Alto Atlas todavía. Aquí algunas referencias y publicaciones. Agradecer también a las comunidades locales y nacionales, al equipo GDF y el partner local en BLA, a los múltiples colaboradores que hemos tenido a lo largo de los años y los que nos han financiado, Darwin Initiative, Open Society Foundation, la Fundación MAVA, entre otros, a la Sociedad de Endobiología por la invitación y al grupo Endobiofig por su apoyo incondicional. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Ha sido muy interesante, la verdad. Y creo que todos hemos aprendido mucho de un territorio que a lo mejor no tenemos tan familiarizado. Abrimos turno de preguntas abierto y quien quiera hacer aportaciones o preguntas para Hugo, pues adelante. Yo. Adelante, María Cristina. Hola, Hola. buenas tardes a todos. Hola, Hugo. Bueno, yo que acabo de llegar de Marruecos, me parece magnífico y con unas ganas de volver. Pero bueno, tengo unas preguntitas. Por un lado, ¿quiénes son los que manejan los CIBES? Porque dices que hay más organización con los parques, pero menos con los CIBES. ¿Quién se supone que maneja los CIBES en las...? Los CIBES, en teoría, el Ministerio les Eaux et Forêts, o sea, hay el que sería el de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente es les Eaux et Forêts, tiene un nombre bastante largo. Ellos son como si dijéramos, los que lo tienen en sus sitios web, pero realmente es como porque hubo bastante trabajo hecho hace unos años y luego no hemos visto ninguna actualización. No hay, o sea, se han dejado un poco como de lado, se catalogaron en su momento y luego no ha habido como una continuidad y sería interesantísimo. O sea, de hecho nosotros algunos proyectos los hemos intentado hacer en CIBES porque si son tan importantes, pues para aprovechar dicha riqueza pero sí, yo creo que es algo a explotar totalmente los CIBES. Con ellos. Tienen mucho potencial. Ok. Otra pregunta que tiene que ver como con la gastronomía. Y es una de las cosas que más se consume, por lo menos en las ciudades más turísticas, es el tajín, que tiene mucha porción de papa. Esa papa, ¿dónde la producen? Porque allá sí, en el Alto Atlas, por ejemplo, la papa se cultiva muchísimo. Es uno de los cultivos principales. Las solanáceas que he indicado antes sería más patata, por ejemplo, que tomate o pimiento. La patata lo venden, es uno de los productos de venta también de las comunidades locales, con la manzana y la cebolla. La cebolla también es uno de los cultivos, digamos, comerciales.
¿Y esa patata es de una variedad o tienen más? Varias, no, hay varias variedades, pero por ejemplo la patata no hemos investigado mucho. Pero sí sería interesante. Como es comercial, nosotros nos enfocamos a veces más en las no tan comerciales, pero sería muy interesante también analizar qué diversidad hay con las patatas y cuál ha sido la historia detrás de la Sí, patata en la sí. región. Porque incluso muchos hablan como si fuera algo de toda la vida, ¿no? Como que no Sí, saben que viene, que la patata es andina. Entonces es claro, algo que no. sí. Otra Sí, eso, pregunta. claro, eso pasa también, ¿no? Muchas Que las preguntas, no sé si es comunidades más. asocian plantas que piensan que Ujú, han estado siempre ahí y si no desconocen es que a lo mejor hace solo 500 años que está en la región. sí, Ujú, el tomate igual. claro. Otra es en la apicultura, porque dices que es Ujú. algo que está muy extendido. ¿Solo trabajan con apis mellifera o tienen otras? Prolífera y una raza concreta de la zona, que hay como 3 subespecies en Marruecos, pues principalmente con una de ellas, con la de la zona central, digamos, del país. Pero la verdad desconozco, pero no sé, ¿no tienen abejas sin aguijón? O sea, como productos de abejas sin aguijón, no sé. Hay abejas sin aguijón, pero no las usan en las explotaciones, al menos que nosotros conocemos, todas son de Apis mellifera. De hecho, te enviaré, una chica hizo un trabajo con el tema de la miel hace un tiempo y hizo un informe, te lo buscaré y te lo pasaré. Gracias. Bueno, Mm. sí, porque me parece interesante. Además, bueno, más adelante vemos que no hay mucho o sea, no mencionaste, pero seguramente hay mucho con las medicinales, ¿no? Sí, Sí. con la recolección, sí, la recolección silvestre y ahora también cultivada. O sea, una de las promociones que hemos hecho, que hemos promocionado nosotros son los viveros, digamos, para que no haya tanta sobreexplotación a nivel silvestre, porque si no se hacen bastantes recolecciones un poco masivas para vender sobre todo en la ciudad o para el consumo familiar. Ujú. Pues, Uy, pero esa me gusta. Y la última, ay, bueno, tengo otras, pero esa claro, es, dices que lo que se planta, bueno, que en general es poco, las huertas que tienen las personas, pero que en algunas partes hay más que en otras, dependiendo como de la geografía, pero depende más como de la elevación o de qué. depende también, o sea, bueno, la elevación no tanto, o sea, O sea, ¿dónde hay más y dónde hay menos? Es donde más. tengan, claro, donde haya más, el río donde se ensancha, sí que es cierto que, claro, tienen como más terrazas naturales para ya instalarse, porque muchas veces se ponen las terrazas alrededor del río y luego van construyendo las de regadío ahí y las ya de secano más arriba, donde ya son más extensas también. O sea, normalmente las de secano suelen ser más grandes que las de regadío. Por ejemplo, en esta foto que vemos aquí, Ujú, estas serían de regadío y son, sí, estas parcelitas relativamente pequeñas. Y entonces también tendrían alguna parcela más grande de secano en la zona ya de la vertiente más elevada. Pero también depende de la familia, o sea, como hemos visto que hay diferentes familias y diferentes clanes y todo esto también tiene un poco de relación con lo que acabas heredando, o sea, del tiempo que haya estado la familia en la zona, etcétera, influye un poco en esta diferencia que se encuentra entre familias o hogares. ujú. Ok, bueno, Mm. gracias Hugo. Claro, mucho gusto, María Cristina. A ver, veo que tenemos más preguntas. Genial. Merzuki. Sí, sí, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas. Hugo, una pregunta. Quiero empezar por preguntarte con quién has hecho o con qué colaboradores trabajaste en la zona del Atlas en el sur de Marruecos. Si me puedes decir con qué equipos trabajaste en esa zona. Claro, claro, por supuesto. Pues principalmente ha sido con el partner local que he mencionado hace un momento, sería MBLA, Moroccan Biodiversity and Livelihoods Association, la asociación
marroquí por la biodiversidad y los modos de vida, que es un grupo de doctores y másters marroquíes que trabajan en Marrakech, están ubicados en Marrakech. Entonces ellos principalmente han sido el equipo, digamos, de campo, junto con miembros de las comunidades locales. En cada comunidad local donde trabajamos hay un community researcher, un investigador local, digamos, que es el que hace de vínculo entre la comunidad y MBLA y GDF, que seríamos nosotros. Luego también hemos colaborado con la ASBT, que es la asociación esta de profesores de biología marroquíes, que existen también en la zona del Atlas. Hemos colaborado con la Fundación High Atlas Foundation, la Fundación Alto Atlas. Hemos colaborado con les OFOG, con los partners nacionales, con todos los CAIDATs, con todos los gobiernos locales. Están informados y forman parte de algo, por ejemplo, para el tema de veterinarios y de ganadería. Hemos colaborado mucho con el Ministerio de Agricultura, con las campañas de vacunación y otros temas. De hecho, te puedo pasar una lista, ahora no la tengo toda en mente, pero te podría pasar una lista de partners, tanto nacionales como internacionales, con los que hemos colaborado. Perdón, una segunda pregunta, porque claro, lo que acabas de decirme ahora no llega al nivel de poder llegar a conclusiones como lo que has hecho en esa presentación. No creo que en la metodología de trabajo o el trabajo de campo referente a la etnobotánica o a la etnobiología o a la antropología, donde has metido muchas cosas, no te permite, por ejemplo, desde mi punto de vista, de poder meter tres diapositivas sobre la historia de Marruecos. De la historia de Marruecos has cogido 2 o 3 diapositivas donde has metido cosas folclóricas más que científicas. Sobre los datos, que sea etnobotánico o etnobiológico o antropológico, lo siento, pero no estoy nada de acuerdo con tus conclusiones, tus alusiones sobre muchas cosas, sobre la población local, sobre las tradiciones. Cuando te metiste, por ejemplo, en el ecosistema del Argania espinosa, fuiste al Agdal y olvidaste el Mashah, intentaste sacar eso. Seguro que alguna de la población local te había hablado de cosas sobre las costumbres ligadas al ecosistema de la Argania, que son cosas, hay bibliografía muy, muy, muy intensa sobre ese aspecto, en el que no he visto que ni siquiera has hecho alusión a esa bibliografía. Y a mí... De la Argania no recuerdo haber mencionado nada, porque no la he mencionado en esta presentación. Mencionaste el Agdal. El Agdal sí, pero no es de Argan. El Agdal suelen ser pastos, plantas herbáceas, y no hay Argan. El Agdal, la noción del Agdal como sistema de gestión de esos ecosistemas es una noción que nació con la Argania, es con el ecosistema del Argan. El Agdal, que es un poco diferente del sistema del Mashah, viene con la gestión de ese tipo de ecosistema. Pero no, lo que te recomiendo yo es que, por ejemplo, si quieres meterte para tener una base científica
para poder hablar de la historia de la población local marroquí entre el sur en el centro de Marruecos. He visto que evitaste al máximo de hablar de la zona de Tarfaya o de Ifni o del Sahara marroquí. En esa zona he visto que hasta tus mapas son de esos mapas que sabes que nosotros en Marruecos no aceptamos esta discriminación que lleváis siempre como antiguo colonial, como antiguos países que colonizaban la zona. Esto tenés muchas gracias por la contribución. Si quieres un día puedes presentarnos los datos que tú consideres oportunos y lo discutimos. Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Pero, gracias por tus aportaciones, Merzoki, pero deberíamos dejar también hablar a los demás y si queréis un día os emplazáis los dos a discutir lo que queda pendiente. Antes de mí ha metido 5 preguntas. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Por favor. Tenemos un par de preguntas más, veo, por Delia Castillo. Sí, gracias. Muchas gracias, Hugo, y al resto. Me encantó el tema. Yo soy canaria, entonces la influencia amazigh en nuestro territorio es innegable. Aluciné, sobre todo con los paralelismos de las infraestructuras hídricas. Nosotros tenemos muchísimas particularidades y las mismas inquietudes del pueblo amazigh son las inquietudes de nuestros mayores y de nuestra ruralidad, lo mismo. No nos quedan jóvenes trashumantes, nos quedan 2 menores de 50 años que ni siquiera son del territorio. Bueno, y un montón de historias que de verdad que ojalá un día en este foro podamos también nosotros compartirlas con ustedes. Te quería preguntar así de las cosas, tendría millones de preguntas para ti, pero yo te escribiré por no opacar, disculpa. Buenísimo. Eso, los graneros fortificados, vi o por lo menos la imagen que seleccionaste. Nosotros acá todos los graneros fortificados, o sea, todos los graneros que tenemos de nuestro periodo amazigh, que en eso sí te tengo que hacer un pequeño inciso, Hugo. El poblamiento de Canarias está datado en torno al segundo y tercer siglo después de Cristo por amazigh, no 2500 antes. Esto sí está ya bastante contrastado. Lo que no está contrastado es que fuera una o varias oleadas, una o varias arribadas. Estos graneros que sí que están datados por semillas y además por las propias momias encontradas dentro, nosotros todos estos graneros son fortificados, casi siempre en paredones, nuestros riscos basálticos fundamentalmente, y suelen ser graneros colectivos, casi siempre, o sea, vamos, el 90%, 95%. En el caso de los graneros con los que ustedes trabajan, ¿son también colectivos o son familiares? ¿Y existe también fortificación o no tienen estas estructuras de fortificación? Perfecto, gracias por el aporte. En el caso de, como dices, muchos de los graneros que hemos identificado están en riscos, como dices, como incrustados en las paredes. Estos que he mostrado son más como construidos en tierra y corresponden ahora se han convertido a otras cosas. O sea, ya no son, antes eran colectivos, o sea, cada familia tenía diferentes secciones del IGREM que podía utilizar. Y también según el número de tierras, o sea, en proporción a la producción, digamos, pues tenían acceso a más o menos habitaciones dentro del granero, pero actualmente todos los que hemos identificado, sobre todo en el valle de Ouarzazate, que es una SIBE, precisamente es un SIBE de estos que existen en la región, todos los graneros de allá se están utilizando para otras cosas, ya sea para el uso de una sola familia que lo alquila el terreno y entonces usa las edificaciones para su propia producción, o se han abandonado del todo, sobre todo los de los riscos, la mayoría de los que vimos estaban totalmente abandonados. Por lo tanto, la práctica en sí ya no existe, al menos en la zona que hemos nosotros estudiado, y han pasado a estar en las casas o en las zonas de producción agrícola de las familias, porque ya no hay tampoco este saqueo, o sea, nuevamente eran también para evitar el saqueo y
y como estos saqueos ya no se dan en la actualidad, pues las familias ya no necesitan tener estos espacios fortificados para el cuidado de las semillas. Estupendo, muchas gracias. Y te quería preguntar, aunque no me dio Sí. tiempo de pillarlo, y si no te escribo, Claro. las listas de los principales grupos de los que hicieron la revisión de taxa de importancia con respecto a la evaluación UCN, ¿me podrías decir el nombre el nombre del autor principal y el año para poderlo buscar y ver Sí, si tenemos... A ver, un segundito. Porque hace unos años en un trabajo que nosotros hicimos desde acá con respecto a los usos, estaba muy generalizado, o sea, el uso de especies introducidas, no de taxas endémicos, sino de taxas Ya. introducidos. Era la mayor parte del reporte de los usos. Entonces, claro, para implementar políticas de gestión del territorio, en nuestro caso, que es un territorio insular que nada tiene que ver con estas evaluaciones UCN globales, pues está súper interesante este enfoque local y sobre todo participativo, que ustedes, muy fan del trabajo, de verdad, gracias. Gracias. Pues Voy a aquí echarle tienes el una nombre. foto para que me dé tiempo. Gracias. Sí, perfecto. Teixidó Tuneu et al. 2021. Gracias. Claro, mucho gusto. Gracias, Celia. Y teníamos la mano levantada de Manuel, pero ahora no la veo, y si no, de Joan Vallés. Joan, adelante. Gracias, Hugo. Enhorabuena, no solo por esta interesantísima charla que nos has dado, sino por todo el trabajo que hacéis. Yo tenía un par de curiosidades y una pregunta por hacer. De todas maneras, no, has hablado de 200.325 cosas porque hacéis un trabajo tremendo. Por eso, y no quiero polemizar con el amigo Merzuki, ni mucho menos, porque cada uno tiene su visión y él trabaja y ha trabajado mucho, pero evidentemente pienso que, conociéndote como te conozco desde que eras pequeño, vaya, que fuiste mi alumno desde que eras pequeño, sé que si alguien no tiene ninguna visión colonialista, desde luego serás tú. De esto estoy segurísimo. De eso estoy ultra seguro. Y por otra parte, si en uno de los trabajos que has hecho habéis hablado con 282 informantes, seguramente no os habéis equivocado mucho tampoco. Y eso, repito, no quita que pueda haber críticas y que el trabajo de otros también sean buenas aproximaciones. Las dos curiosidades. Bueno, sobre todo una, el cuscús que has enseñado, has mostrado un cuscús apetecible, ¿era vegetariano en tu honor o no es vegetariano, no veo lo animal? Es decir, la pregunta seria ¿es vegetariano porque es típico que sea así? No, este es con pollo, tiene pollo en el centro y suele ser con pollo. Esto sería pollo aquí arriba. Vale. Entonces suele ser con pollo, aunque a mí generalmente me lo hacen sin pollo. Vale. No, yo no veía al... Está arriba, sí. Bueno, esta era sobre todo una curiosidad. Y la pregunta, no... Creo que has hablado poco, si lo he seguido bien, del papel de las mujeres en todas estas gestiones, que es porque realmente el papel es muy poco, es porque no lo habéis estudiado suficientemente. ¿Verdad que no lo has mencionado mucho? Bueno, no, porque la gestión es bastante compartida, o sea, en este caso hay funciones muy claras por grupos de género, pero tanto la agricultura, la ganadería, o sea, a veces la ganadería más a largo plazo, entonces, o a grandes distancias, está dominada por hombres, pero entonces la de cerca del hogar está dominada por la mujer, más todo lo que es la cuestión alimentaria y de transformación de los alimentos. En las cuestiones agrícolas lo mismo, tanto el hombre como la mujer participan en actividades bastante diferentes. Por lo tanto, no hay diferencias, aunque sí que hay, como menciono, cosas que sí serían más típicas del hombre y más típicas de la mujer, pero están repartidas de forma... Normalmente el hombre ha salido mucho más al exterior que la mujer. Hemos trabajado con mujeres que no hablan ni, por ejemplo, el darija, no hablan la lengua marroquí, sino que y a lo mejor no han salido o casi nunca han salido de su región, mientras que el hombre ha estado mucho más expuesto con
con instituciones locales, teniendo que ir a buscar papeles, diferentes cosas que tienen que ver más con el exterior. Siempre la mujer, sí, quedando un poco... Bien. Y una ultimísima curiosidad lingüística. Agdal, el nombre de este ecosistema, con o sin arganias, eso da igual ahora, pero el nombre Agdal es el que ha dado nombre a este barrio de Rabat, que se llama Rabat Agdal, donde está la universidad. ¿Se llama Agdal porque antes era eso también, aquella zona? ¿O? Sí, porque Agdal es como un coto, sería como coto la traducción, o zona vetada o prohibida. Entonces, hay muchos tipos de Agdales. De hecho, Pablo Domínguez en la charla nos hizo bastantes como aproximaciones de lo que era el término Agdal, y era también tener mucho pelo. O sea, es como... Se usa para muchas cosas que tienen que ver con... ¿Recuerdas que Pablo hizo la charla? No sé si te quedaste para la charla de Pablo Domínguez cuando hicimos celebramos el Año Nuevo Amazigh. Ah, sí. Ya lo buscaré, pero bueno, Agdal tiene como muchos significados y puede representar muchas cosas, porque en Marrakech también hay una zona que le llaman el Agdal y que está lleno de olivos. Entonces sería como esta zona, sí, de producción con algún tipo de prohibición y relacionado con esta, sobre todo con la prohibición, porque las raíces, normalmente en Amazigh, como en árabe, las raíces suelen ser de 3 letras o 4 a veces, pero en este caso sería GDL, sería la base de Agdal, GDL, y GDL está relacionado con eso, con prohibir, con vetar, con proteger, todo este tipo de términos. Sí, relacionados con el coto, con la veda, con prohibir algo. Perfecto, gracias y enhorabuena. Claro, gracias. Y por último tenemos una pregunta de Manuel y si os parece después cerraremos el seminario. Genial. Adelante, Manuel. Lo primero, quiero disculparme por haber retrasado la charla y quiero pedir disculpas aquí públicamente. La verdad es que me ha parecido muy atractiva la charla, me ha gustado mucho el enfoque tan integrador que has mostrado, ¿eh? Entonces, pues la verdad que yo quiero darte la enhorabuena, no quiero alargar nada, y me ha parecido muy, muy, muy interesante, ¿eh? Y darte la enhorabuena y darte muchísimo las gracias porque me ha encantado, ¿eh? Cuando yo fui a Marruecos hace muchos años, cuando estudiaba en la universidad, algunos de estos paisajes que has presentado me los presentaron hace 20 y tantos años y me ha encantado, ¿eh? Creo que para la sociedad Marruecos es un país hermano, es un país al que apreciamos muchísimo, en el que nos miramos un poco al espejo porque es como muy cercano y muy lejano a la vez. Y creo que así nos lo has mostrado, muy, muy, muy cercano, ¿verdad? Y en otras cosas, pues diferente, con grandes diferencias, pero sin duda súper, súper atractivo, ¿eh? Y nada más, ¿eh? Muchas gracias. Un placer. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros y sí, discutir cualquier cosa de las que he presentado. Encantado de discutirla en mayor profundidad. Perfecto, Bueno. pues una vez más, muchísimas gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias.